Quisiera hablar sobre algunas notas de interés para asegurarnos de que corra bien el evento. Cuando entren, serán automáticamente silenciados y las cámaras se apagarán y permanecerán apagadas durante el evento. Tenemos un tap, la función, pero queremos que en el futuro podamos tener interacciones sobre este financiamiento. Si desean escucharlo en español, deben de presionar interpretación en la parte de abajo y seleccionen español. Y finalmente, estamos grabando y se les entenderá, se les enviará a todas las personas en la presentación. Es mi honor ahora presentarles a Carlos Correa, nuestro anfitrión y moderador. Él es el anterior ministro de Ambientes y ahora mismo es el miembro principal en CI, Conservación Internacional, que nos da a nosotros muchos consejos sobre consejos estratégicos e institucionales y las prioridades para asegurar que tengamos unas economías justas y armónicas. Gracias por unirte a nosotros hoy, Carlos. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar están ustedes hoy. Hoy estaremos discutiendo el tópico de incentivos que está en el corazón el acuerdo sobre el marco de biodiversidad global. Lo que queremos decir es que con incentivos nosotros podemos subsanar y tratar diferentes formas de comportamiento. Subsidios están diseñados para influenciar el sistema económico. Incentivos se pueden usar para promover tanto comportamiento saludable y también políticas negativas. Y desafortunadamente muchas veces las personas escogen la última. Colectivamente estamos gastando 1.8 billones de subsidios que son dañinos. Eliminar estos subsidios que son dañinos y están abundando en la crisis climática y debemos cambiarlos por unos incentivos que sean propicios para proveer nosotros cubrir la brecha de financiamiento que tenemos ahora mismo, cambiar el sistema que se basa en sistemas perversos y también cambiando el financiamiento de biodiversidad. Esto es crítico para llegar a para cubrir la brecha, pero es necesario poner en reversa esta trayectoria negativa que estamos teniendo, regulando estos resultados para incentivar las prácticas sostenibles y crear incentivos positivos va a beneficiar la naturaleza y las personas. Según las personas van creando sus planes de acción y estrategias para la biodiversidad nacional para alinearse para este año en COP, que es en mi país natal, Colombia, es imperativo que nosotros pongamos esta reforma de incentivos en el tope de nuestras agendas. Ya han sido 15 meses desde la adopción del marco de biodiversidad global y tenemos que arreglar estos y ayudar a que esto crezca colectivamente. No podemos esperar que otros lo hagan. Nosotros tenemos que empujar a los congresistas que sean los que lleven la bandera, transformando nuestros sistemas económicos y incentivos para incentivar. Va a ser un factor definitivo en si nosotros podemos cruzar esa brecha y crear un mundo positivo para la naturaleza. Tenemos que reemplazar estas políticas de mercado con nuevos mercados y políticas fiscales nuevas para mantener este entendimiento de cómo estos incentivos trabajan. Tengo un panel de estrellas, de expertos en todo el mundo. Hoy estaremos escuchando de Mariana Belón, Parita Zurita y Katia Karusaki en cómo podemos colectivamente trabajar en esta área sensitiva sobre los incentivos.
Así que comenzaremos hoy con Mariana Belot. Mariana Belot es una líder con 20 años de experiencia trabajando en biodiversidad, conservación y financiamiento, áreas protegidas y procesos de negociación internacional. Ella tiene mucha experiencia con las políticas de conservación global. Mariana es ahora mismo la técnica iniciativa para para la biodiversidad en UMTV y está apoyando a los países para que entrelacen de áreas públicas, privadas y nacionales, y queremos tener su experiencia trabajando con gobiernos y su metodología de subsidios y la identificación de reformas. Mariana, el piso es suyo. Hola y gracias, Carlos. Hola a todos. Pido disculpas por mi voz. Tengo molestia, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Sé que esto es un tópico bastante, digamos, caliente. Esperábamos que hace 10 años fuera un tópico importante, pero por fin, desafortunadamente, hemos llegado a un momento en que tenemos que incrementar los esfuerzos para decrecentar los subsidios dañinos. En UNDP nosotros estamos trabajando con países apoyándolos en sus procesos para la biodiversidad. Nosotros estamos enfocados en la metodología popular que se llama una metodología que hemos desarrollado y editado en los pasados 10 años, porque hemos cumplido 10 años este año, en asesorar y ver cuáles son los flujos financiamientos para desarrollar un plan y soluciones para tratar de trabajar en la brecha, pero también incrementar la biodiversidad y su financiamiento. Pero como saben, si no desmejoramos estos subsidios dañinos, aunque tengamos más flujo financiero, no hay ningún punto en hablar de esto, a menos que trabajemos en reducir los incentivos que son negativos para la naturaleza. Así que hemos desarrollado lo que llamamos unas guías para asesorar estos subsidios dañinos y se basaron en las experiencias de estos países. Algunos han estado desarrollando y piloteando cambios, estas guías, y nos han dado ya algunas de sus guías y quisiera resumir los diferentes pasos que estamos usando para asesorar los subsidios. Así que básicamente las guías están apoyando países en seguir paso a paso de cómo priorizar y evaluar los planes para tratar estos subsidios dañinos. Como dije, una forma de hacerlo paso por paso. Colombia ha sido uno de los países que está usando y es uno de nuestros líderes al momento en trabajar con esos subsidios dañinos y están piloteando unas reformas, sobre todo Finagro, con desarrollo agricultural, que está muy interesado eh, en, en aprobar estos proyectos para agricultura. Así que estas guías que quisiera compartirlas y puedo darles el enlace en la página web. Pensamos que es una herramienta muy práctica, no solamente para los gobiernos, sino para los practicantes, organizaciones no gubernamentales, para ver y conectar el impacto de estos subsidios con el origen del subsidio, si es fiscal, diferentes tipos de subsidios, como para agricultura, industrias pesqueras y bosques. Se lo paso, Carlos, y regreso en un rato. Gracias, Mariana. Eh, Queremos aprender un poco más sobre UNDP y antes de venir a Cali este año, y espero que pueda venir a Colombia para el final del año. Próximamente tenemos a Patricia Zurita de Conservation International.
que es vicepresidente de los programas, y ella nos va a decir cómo nosotros en CI podemos y estamos mirando más a ciertas reformas y cómo la comunidad la comunidad no gubernamental nos puede ayudar. Patricia. Bien, muchas gracias, Carlos. Y gracias, Mariana, por preparar la escena. eh, pa- eh, y sé que no se está sintiendo muy bien, pero gracias por unirse a nosotros. Y me encanta estar aquí en este panel de todas mujeres. Carlos, tengo que decirlo, es fantástico ver la conversación girando en esta dirección y el cometido que tenemos, la diversidad e inclusión. Quiero entonces empezar donde terminó Mariana. No es solo asegurarnos de crear más formas de conseguir más subvenciones para la naturaleza, tenemos que ver también las inversiones que estamos usando. Y tenemos que mirar este flujo que no estamos usando correctamente y cambiarlo para incentivos que nos pueden ayudar a movilizar para la restauración y movilización de la naturaleza. No vamos a ganar, no importa cuán creativos seamos, ni cuántas subvenciones, ni mecanismos financieros podamos crear. Si no paramos la forma en que estamos usando los subsidios para dañar la naturaleza, no haremos ninguna diferencia. Y este es el primer mensaje. Y si ha sido una conversación política complicada, algo que hemos estado hablando, como ha dicho Mariano, y parece que por fin tenemos algo de tracción y nos encanta saber que el marco de biodiversidad, los países que firmaron este acuerdo decidieron que sí, que ellos iban a, abundar en los subsidios para poder cambiar esto. Esta es la oportunidad para nosotros mirar qué estamos haciendo y mirar la oportunidad de Cali y Colombia para movilizar este momento y cambiar estos subsidios a incentivos que nos ayuden a restaurar y conservar la naturaleza. Pero vamos a mirar un poco hacia atrás y pongamos unos números en la mesa. Creo que hay personas que están familiarizados en el mapa sobre la brecha financiera que se reportó en un documento muy bueno sobre la conservación. Se publicó en el 2020. En aquel punto decíamos que entre 700 y 900 billones de dólares se necesitaban para la naturaleza y posiblemente pudiéramos conseguir entre 140 y tal vez 500 billones de formas creativas de financiar la naturaleza. Pero son cosas que tenemos que comprobar en el mercado. La brecha grande que tenemos en ese informe y que y se dice muy claramente es que 500 billones podría ser hasta 1.3 trillones que van en subsidios para producción y que están en el proceso ahora mismo entre el valor de la naturaleza y lo que estamos entonces terminando con deforestación, sobrepesca y otras cosas que son una amenaza en las fundaciones de nuestra vida y la economía. Así que es precisamente porque es la razón por la que sí ha estado mirando de cómo podemos nosotros trabajar con esta situación. Y no es necesariamente de demonizar los subsidios, pero saber que los subsidios son importantes y hay muchas veces es una red de seguridad para los países más pobres y la gente pobre. Lo que tenemos es que mirar cómo transformar estos subsidios en incentivos que nos ayuden a restaurar la naturaleza. Así que quiero entrar en varios ejemplos que nos pueden ayudar en mover esto hacia adelante. Dos ejemplos diferentes. En uno, tenemos el sector agrícola en Nueva Zelanda para darles unos números. Agricultura son vitales allá para la economía de Nueva Zelanda. El 40% del sector del ingreso venía de los subsidios y desafortunadamente era muy claro que esos subsidios estaban reduciendo competitividad en el
el mercado global y tenía unos efectos negativos en la economía y en el ambiente. Había uso excesivo de pesticidas y unas pérdidas aceleradas de los ecosistemas que se estaban usando para ganado y para la agricultura. Así que el gobierno nacional decidió terminar con los subsidios. El valor de las tierras bajaron. Hubo mucha incomodidad con esto, pero la transición y el plan de adaptación para este nuevo plan económico ayudó a un sector innovativo de agricultura que está ahora mismo en este momento. Y ahora mismo Nueva Zelanda tiene el mercado de agricultura mucho mejor. Ha desarrollado unas formas de desarrollar que se han replicado, sobre todo en el sector de ganado lechero. El nivel de apoyo se ha reducido a menos de 1%. Así que en el caso de ellos, en la pasada década ha demostrado de que los subsidios pueden reformarse y podemos recrear formas nuevas para mejor sustento para la pesca y la comida. También hemos escuchado que el WTO está trabajando o firmó en junio del 2022 unos acuerdos para la industria pesquera, así que la conversación de subsidios está sucediendo y hay unas demostraciones y casos que demuestran que esto no es imposible como habíamos pensado hace unos años, es posible y está demostrando de que no va a colapsar ninguna economía. Al contrario, va a ayudar a incentivar nuevas prácticas que puede ayudar a mejorar las situaciones. Así que, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, de ese sector? Diría, hay dos elementos importantes. Estamos muy contentos. Debemos investigar para darle reverso a estos subsidios y convertirlos en unos subsidios que puedan mover la conservación de la biodiversidad y restauración en una forma correcta. Ya hemos experimentado con eso. CIAI se embarcó en una iniciativa en el finales del 2000, cuando con Ecuador creamos en mi país lo que se llama Sociobosque. Era un programa de incentivos para permitirle a las personas que eran dueñas recibir compensación porque estaban protegiendo los bosques y dando un servicio al país y al mundo. Y eso ha evolucionado y además ahora de los bosques tienen ahora los wetlands que proveen agua ahora a ciudades como Quito y los manglares, y también ha protegido y mejorado el problema de deforestación que había que estaba en los doble dígitos en los primeros 2 años del 2000. Así que organizaciones como CI y nuestros colaboradores como Conservador de Naturaleza y muchos otros podemos trabajar en esto juntos y identificar formas en que podemos crear esquemas que nos puede ayudar a pilotear, a investigar y probar estos incentivos. Y entonces, con el apoyo de Global Environment, poder irlos haciendo crecer. Así que nuestro rol es ayudar a entender el impacto y asociarnos con otros lugares como universidades que tienen más información económica para asegurarnos de que estos proyectos pilotos no van a afectar personas, porque tenemos mucho cuidado con eso, pero también al mismo tiempo nos ayuden a crear una economía nueva, como vimos en Nueva Zelanda, que generará igual o más ingresos en un sistema que va a mantener esta fundación que es nuestra naturaleza y de la que todos dependemos. Recuerden que más del 50% del GDP de los países depende de la naturaleza. O sea que a menos que cambiemos estos sistemas que destruyen naturaleza, estamos destruyendo nuestro propio futuro. Y al crear estos incentivos, podríamos estar generando trabajo
flujos económicos que no solamente van a proteger y restaurar, pero también asegurar que estas economías se sustenten a largo plazo. Gracias, Patricia. Ah, de verdad que estoy ansiando colaborar con usted en todo este gran trabajo que está haciendo Conservation International en cuanto a incentivos y subsidios. Y Ecuador está haciendo un gran trabajo, su país, y no solamente la pelea contra la deforestación, pero también con los océanos, esas economías, esas áreas protegidas en los Galápagos, en el corredor Pacífico. Así que ahora vamos a ver a Katia Kausaki de OECD. Katia actualmente es la líder de biodiversidad en el clima, División de Biodiversidad y Agua. Ella es coautora de varios papeles en incentivos, incluyendo un informe en el 2022 que identificó ciertos subsidios y otros incentivos que son dañinos a la biodiversidad. El piso es suyo y gracias por venir aquí para ver cuáles son los incentivos positivos y las reglas a seguir. Gracias, Carlos, y buenos días, buenas tardes a todos. Y también quiero darle las gracias a Conservation International por hacerme parte de este webinar en el día de hoy. Como dijo Carlos, estoy en el programa de biodiversidad en la división de Dirección del Ambiente. Y para empezar, quisiera hablar un poco sobre el OCD, lo que hacemos. Hemos estado trabajando en estos temas por más de 20 años. Hemos estado cubriendo agricultura, eh, diferentes directorios que trabajan en fósiles para tratar de desarrollar buenas prácticas, aprendizajes, mejores prácticas para el diseño de políticas, etcétera. También en USD, a través de los gobiernos nacionales, colectamos mucha data en varios temas y usamos eso para desarrollar evidencia para nuestras políticas que sean más efectivas y eficientes, incluyendo la biodiversidad y la sostenibilidad. En particular, el trabajo de biodiversidad también ha estado apoyando la Convención de Biodiversidad por más de 20 años ya. Quiero rápidamente mostrarles que la meta 18 tiene tres elementos del el acuerdo de la biodiversidad. Primero es identificar estos subsidios dañinos para el 2025, entonces reformarlos para el 2030, sobre todo los 600 billones. Y el tercer elemento es, adelantar los incentivos. Quiero que piensen en esto como un paquete completo con estos dos ah, tiempos que son 2025 para identificar y 2030 para la reforma y explicar los incentivos. Y en este contexto, nosotros se nos ha pedido identificar los subsidios dañidos antes del marco. Creo que fue en el en un COP, fue una decisión en el COP 16 donde algunos países se les pidió que identificaran cuáles eran los subsidios dañidos y otros incentivos. Y cuando íbamos hacia COP 15, nosotros desarrollamos un papel en identificar y evaluar los incentivos que son dañidos a nivel nacional, los incentivos dañinos. Así que identificamos todos los posibles. Buscamos todos los estudios que ya se habían hecho para identificar estos incentivos y subsidios dañinos. Encontramos 23 estudios a través de 12 países y dos regiones, Italia, Suiza, los Países Bajos y otro número de países. Y fuimos en detalle
la forma en que ellos lo hacían, los sectores que cubrían, como los enfoques que tenían, cómo los identificaron. Y desde los estudios del 23, 8 se enfocaron en biodiversidad y los otros miraban más, ciertamente más general, estos subsidios dañinos. Y con esto, viendo lo que habían, las ideas y los conocimientos y la literatura, entonces desarrollamos unas prácticas nuevas para cualquier otro país que quisiera hacer una evaluación nacional. Y de esta forma hemos identificado 4 pasos para identificar y evaluar estos incentivos dañinos. Este papel no nos indica cómo reformar. Tenemos otros trabajos que lo han hecho, como una publicación que dejamos eh, que se llama Economía Política sobre la reforma de biodiversidad en el 2017. Y en ese trabajo vimos nuevamente las políticas, identificamos buenos ejemplos y mejores prácticas y identificamos eh, que nos impedía identificar en general y luego cómo estos casos trataron de valorar estas y poder entonces sobreponerse para tratar de crear alianzas entre intereses económicos y ambientales, porque muchas veces no ocurren estas reformas por ambiente, sino más bien por hay otros intereses económicos que le permiten a uno entonces romper el tranque. Teníamos 6 ideas y conocimientos de cómo cubrir estas barreras. El OCD tiene mucho data de nuestros diferentes comités. Seguimos las fossil fuels, industrias también. Y todo esto, esta data la pueden ver en nuestra página web. La rastreamos regularmente. Tiene información sobre industrias pesqueras. O sea que estamos siempre rastreando los números. Y hay mucho interesante para el que esté interesando en las industrias pesqueras. Un informe que dejaron salir en el 2022, que tenía unos elementos, cuáles son altos riesgos, no riesgo, riesgo mediano. Así que desarrollar los marcos para saber qué fracción del apoyo del gobierno puede ser de alto riesgo y otros puntos de vista diferentes. También me gustaría mostrar el otro lado de la moneda, que son los incentivos positivos que también tenemos que hacer crecer. Hemos estado haciendo mucho trabajo en CDC de cómo diseñar impuestos efectivos en pollution, otros programas. Entonces, si queremos pensar en positivo por categoría, que son ambientalmente positivos, y también tenemos una base de data que se llaman instrumentos para el ambiente, en los cuales más o menos 130 países contribuyen su data y proveen información sobre las políticas que están usando. Hay muchos instrumentos, herramientas económicas, impuestos, permisos, etcétera, y todos marcados en cuanto a cuál dominio ambiental se están refiriendo. Y, por ejemplo, para nosotros, para la biodiversidad de nuestro equipo, nosotros actualizamos regularmente nuestro análisis en rastrear estos instrumentos financieros para rastrearlo, porque estas formas de incentivo económico generan biodiversidad, pagos, dineros para los ecosistemas, impuestos sobre pollutions que tienen efecto negativo. En algunos países, por ejemplo, esos ingresos se reinvierten para más ganancias biodiversidad
positivas, y creo que es muy importante que nosotros escalemos también estos incentivos. Se habla mucho de los 700 billones de la brecha de biodiversidad, pero en nuestro mundo de incremento de poblacional, con producción, necesidades, y hay que ajustarse a eso, todos tienen, pero el negocio y las proyecciones va a continuar en cuanto a degradación de biodiversidad. Y son este tipo de incentivos económicos positivos que pueden reflejar lo negativo, poner un precio correcto que refleje el valor correcto de la biodiversidad en la decisión, en las decisiones políticas, y entonces ver la curva. Si no ponemos estos incentivos positivos, el incremento en población y en necesidades de comida va a seguir creciendo, así que la brecha va a seguir creciendo. Así que tenemos que cambiar estas transformaciones, reformando los incentivos. Muchos de estos números están saliendo en cuanto al valor de los de los subsidios dañinos, así que también otro valor, así que no puede ser totalmente financiamiento. Mucho también tiene que ver con política por el valor del mercado, y como les había dicho, tenemos que incrementar estos incentivos positivos de biodiversidad para usar estas dos herramientas y entonces poder sobreponernos a la brecha. Gracias, Katia. Esto ha sido bien excitante ver cómo OECD está trabajando en estos temas críticos y están haciendo un tremendo trabajo. Tenemos que hacer esto juntos, como usted ha dicho, y están haciendo un trabajo bueno en plásticos y químicos. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ustedes en el 2021 y 2022, así que gracias, gracias, Katia. Entonces vamos a invitar ahora para discutir a los tres panelistas para tener una discusión más a fondo. Me gustaría empezar con una pregunta para Mariana. En una publicación reciente que de la cual usted fue coautora, usted habló sobre la naturaleza de subsidios y dio unas guías para identificar las dañinas. ¿Cómo podemos aplicar esto a los gobiernos que están desarrollando los planes de biodiversidad? Thank you, Carlos. Gracias, Is my Carlos. voice Mi okay? voz, perdón. Can you hear me? Okay, Perfecto, okay. sí. So it's a very good question Es because una muy buena every pregunta country now porque cada is país, updating their Carlos, plans, right? We know that. eh, And if sabemos que we track or si assess nosotros previous rastreamos o MSAs, evaluamos most en of los them previos MSATs, focused on muchos de improving ellos se conservation enfocan actions and sustainable en use, las acciones but se incrementan de we don't conservación, pero pocos track de ellos trataban the de underlying hablar causes of sobre biodiversity las loss. causas de las pérdidas And de that's biodiversidad. part of the Y incentive eso es agenda that we parte have. de la agenda de One of incentivos que the things tenemos. that we're doing for Algo de que biodiversity estamos haciendo and para hopefully you guys proveer will be able to use and apply to this y is usar y puedan when usar we como guía see es the cuando MSAPs through the cuando financial vemos los instruments, NBSAPs we a través del lente, nos we're damos not trying cuenta to que no redirect estamos the intentando funds, de which is redirigir decrease, which is fine, el financiamiento, sino de incrementar, but que es lo que estaba diciendo Katia. understanding what Pero hay que driving entender negative que financial hay que losses are for our rastrear budgets el is flujo negativo, es and una Katia knows this obligación. very well. Y Katia sabe Um, esto muy bien. so one of the Así que expectations we have, una and de we're las already working with some expectativas que countries, is that tenemos, we y estamos cover trabajando con the unos losses países en el assessing proceso, the es evaluar current incentives, because los remember, we're incentivos not que talking tenemos about just actuales. different No types of estamos incentives. hablando de Assessing the diferentes tipos de current incentivos, no losses, subsidios. right? Vemos sus Who the objetivos, el beneficiaries of costo, these incentives quiénes are. son los beneficiarios Remember, de we are estos saying, incentivos. Patricia mentioned this, Siempre, Patricia lo mencionó, va a instead haber un of intercambio. No decreasing podemos decir, incentives vamos a decrementar los to incentivos. Va a haber un intercambio, así que hay que entender as el the GBF MSAPs are being y como updated, MVSAPs están siendo we need to utilizados, make sure tenemos that que countries are asegurarnos que using los mainstream países lenses to really están usando los make sure they lentes spend their money
genéricos para que entiendan ahora dónde están gastando el dinero y cómo hay que redirigir estos fondos. Mi mensaje final es, Colombia fue uno de los que alertaron, de los primeros que alertó sobre estas guías y fue bien interesante ver, y no es una sorpresa para todos, que si uno evalúa o, o va al campo para tratar de evaluar por qué cierta región ha sufrido deforestación, digamos. No está necesariamente relacionado a un incentivo, sino ha sido una mezcla de cosas que han estado sucediendo, una mezcla de políticas, de incentivos. Es una combinación que han tenido estas consecuencias o impactos negativos. Así que entender como sobre todo el tiempo es esta composición de diferentes políticas y monitoreando los incentivos y subsidios. Estas son personas que dependen entender cómo estos flujos financieros, cómo han impactado la actividad. Entonces, tratar de cambiar estos incentivos y estas políticas es súper importante para el tiempo que hemos estado en Cristal. Pero si vemos los NBSAPs hace 10 años, no estaríamos dirigiéndonos a esto. Tenemos que dejar salir esta plataforma entendiendo el impacto socioeconómico que los ministerios que están más allá de los ministerios de ambiente. Usted fue ministro pero sé que su reto mayor no fue en cómo hacer que su ministerio sea el mejor, sino ver cómo otros ministros pudieran alinearse a lo que usted quería. Así que asegurarse que esas estrategias y planes de acción para la biodiversidad nacional no sean solamente una estrategia para biodiversidad, sino alinear las políticas. Y creo que Patricia va a hablar sobre esto. Tenemos que estos NBSAPs faciliten la coherencia política, el alineamiento y también el flujo financiamiento. Si no recibimos esto de los NBSAPs, va a ser muy difícil. Tiene tanta razón, Mariana. Recuerdo que nosotros creamos, o sea, el gobierno creó este gabinete sobre el clima, donde todos se sentaban con el presidente, todos los sectores que entienden de lo que hablábamos. Era tan cómodo, pero me gusta esa evaluación. Entonces, vamos a hablar ahora con Patricia. ¿Por qué? Porque es la coherencia y el alineamiento de las políticas por las agencias y los departamentos de gobierno pueden producir los mejores términos al paso necesario para cumplir con los retos de GBF. Gracias, y Mariana lo ha dicho muy bien, Carlos. Quería volver atrás a algo que dije al comienzo. Si nosotros pensamos en este problema como un tanque de agua, digamos, tiene el agua en el tanque, ese es el dinero que tiene accesible para tratar con biodiversidad en épocas de crisis. Si tenemos subsidios saliendo que impactan la biodiversidad en la naturaleza, a menos que cambiemos eso y lo bloqueamos, no vamos a poder mantener esa cantidad de recursos que son necesarios para clima y biodiversidad. Lo que yo quiero decir cuando hablo de financiamiento y recursos, de lo que hablo es financiamiento de la base o la fundación de nuestra economía. Porque por alguna razón, cuando pensamos en subsidios, a destruir la naturaleza, lo que no estamos pensando a largo plazo. Estamos pensando, tenemos todos los recursos, la naturaleza puede sobrevivir y no estamos pensando en cuán deprimente puede ser esto a la base de nuestra economía, porque es más del 50% del GDP que depende de la naturaleza y estamos destruyendo la naturaleza
en unas décadas vamos a tener que estar pagando para restaurar esos recursos que nos ayudan ahora a producir nuestra comida, a sobrevivir, agua, ropa, todo lo que dependemos y nuestra industria. Pero la coherencia política es eso, sella el tanque, nos ayuda, nos asegura que las políticas todas nos van a ayudar a tener un sistema coherente de subsidios e incentivos que ayuden la producción que favorezca la sostenibilidad, no producción que favorezca la destrucción. Y parte del problema y la razón por la que esto ha pasado es que los gobiernos dentro de sus propios sistemas tienen varias unidades y que no se hablan. Y uno, como ser ministro, usted sabrá, al haber sido ministro, que es así. Finanza, hacienda, producción, agricultura, todos están pensando en sus propios sistemas aislados del país completo y estamos produciendo y diseñando pólizas y legislación que no se hablan. Así que por un lado estamos apoyando subsidios para la industria pesquera, que va al Ministerio de de la Pesquería, pero no se habla del impacto que va a tener localmente en las comunidades locales con el Ministerio de Ambiente. Así que esa falta de coherencia a nivel nacional tradicionalmente ha creado todos estos sistemas diferentes. Así que el llamado a coherencia es venir a estos países y usar a estos países como pilotes y decir, podemos poner todas las políticas en la mesa y estar seguro que todos están hablando entre sí y no destruyéndose cada uno. Si estamos teniendo un cometido para proteger y restaurar la naturaleza, para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para atacar la crisis climática, ¿cómo podemos estar subsidiando fuel o producción de aceite? ¿O cómo podemos subsidiar fertilizantes, el uso de fertilizantes? Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a mirar de forma más completa y conectada. Es un problema que tiene miles de ramificaciones, no es solamente impactando en la naturaleza, sino el desarrollo social, ha impactado la educación, ha impactado la inclusión, la diversidad y muchos otros elementos. Así que en el momento cuando se mire la coherencia política, entonces va a tener unas eficiencias masivas, porque muchas veces no se están comunicando, muchas veces van una en contra de la otra. Tiene tanta razón, Patricia. Estaba pensando en ese reto. Tenemos que tener el ambiente político, las administraciones trabajando juntos y educación. Usted dijo mucho de educación. Tenemos que tener buena educación para todos los sectores. Entonces, quisiera ahora saber de Katia. En el 2022, usted fue autora ah, un papel que hablaba sobre los subsidios y que dañaban la biodiversidad de toda la información. ¿Cuáles son las guías, las mejores prácticas que usted le daría a las personas interesadas en trabajar en las reformas de los incentivos dañinos? Gracias por esa pregunta. Creo que voy a contestar en dos partes. Porque ese informe particular que nosotros editamos en el 2022 era sobre identificar y evaluar cuáles son los incentivos dañinos, no era de reforma. Primero queríamos identificar y evaluar, porque es en realidad la primera parte que debe ser el señalamiento. Primero, señalar esto, identificar y evaluar los subsidios dañinos. Y ahí teníamos 4 pasos, que era definir los tipos. Primero, ¿cuáles quiere uno examinar? ¿Quieres examinar todos? O solamente un grupo nada más? ¿Cuáles son los claves en los diferentes países? Luego, identificar cuáles son potencialmente dañinos, porque no todos los subsidios son dañinos al ambiente.
Hay unos que son subsidios beneficiosos al ambiente, así que hay que mirar eso aleatoriamente. Luego buscamos a la data. Esa es la parte difícil porque muchos de estos subsidios son implícitos, no son directos, así que no es una tarea fácil. Es algo que no puedes hacer en 5 días. Te va a tomar un tiempo hacer esto. Y finalmente, evaluar la cantidad del daño. Hay que identificar la cantidad del financiamiento y otros incentivos, como dije, en cuanto a políticas sociales, pero identificar hasta qué punto crean daño al ambiente. Y una parte importante de eso, y quiero hacer eco de lo que Mariana y Patricia dijeron, es también que todos los interesados vengan a la mesa. O sea, no es algo nada más que del Ministerio del Ambiente. Tiene que hacerse en una forma política sensitiva, trabajando junto con otros ministerios, otros sectores. La mayoría de los sectores tienen, al fin y al cabo, es física, impacto en el ambiente. Así que la importancia de la colaboración, el detalle, la veracidad y para ser muy específico, robusto y verdadero en este proceso. Entonces, la segunda parte en cuanto a la reforma, nuevamente hay una gran necesidad de colaboración, de discusiones con sus otras contrapartes. ¿Por qué? Porque los subsidios agrícolas existen. No están ahí para hacer daño, están ahí para servir otros objetivos. Así que no es todo blanco y negro. Hay que entender primero por qué estos otros tipos de incentivos están y cómo a lo mejor se pueden ajustar para que en vez de sin intención hacer un daño ambiental, cómo se pueden ajustar y diseñarlos en forma más efectiva para poder asegurar beneficios ambientales. Pero inicialmente que se está haciendo y que se están poniendo, por ejemplo, los de agricultura, los de los bosques, están ahí para otras razones. Así que tenemos que entender por qué están ahí y si hay formas mejores de hacer, de crear y de cumplir esos objetivos. También pienso que es importante tener información robusta. Si usted reforma, ¿cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma? No solamente en el ambiente, pero en la economía, en la red social y cómo asegurar que no va a tener implicaciones adversas en otras áreas que también son importantes. Así que no hay soluciones rápidas ni fáciles. Hay que tener mucho cuidado, muy prepararse bien, mirar todo a fondo cuando uno está trabajando en este tipo de issues. Y pienso que educación es muy importante, el conocimiento del público, asegurar que la sociedad civil entiende qué es lo que usted está tratando de hacer, porque también puede crear, puede crear un ambiente social inadecuado, porque como pasa en otros países, hay que hacerlo de forma transparente, metódica, sí, en una forma transparente, con mucho cuidado. Gracias, Katia. La sociedad civil es muy importante como parte del grupo de interesados y la educación. Mucha educación, porque todos hablamos el mismo idioma. Todos los interesados tienen que entender que todos hablamos el mismo idioma. Así que nos quedan unos 10 minutos, así que tal vez podemos tener una pregunta más para cada una de ustedes. Mariana, un punto clave en la naturaleza de los subsidios es las guías sociales y ambientales se tienen que tener en cuenta para no, cuando uno remueve o le da otro liga a estos subsidios dañinos. ¿Cómo podemos incorporar estos? Thank you, Carlos. Gracias. The reality is that the La lack of realidad tracking es que la and also falta screening and monitoring
de tener monitoreos y evaluaciones para cesar es una realidad. Ningún país, tal vez Nueva Zelanda, pero ningún país tiene, tiene un sistema de protección para asegurar que cada póliza va a tener va a tener un efecto positivo en la biodiversidad. Estaba pensando en cambio climático, por ejemplo. Cuando usted y Lucía hablaban de educación, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo ha tomado para educar y crear capacidades a nivel nacional con oficiales de gobierno para que entiendan lo que es el cambio climático? 10 años y todavía no hemos llegado allí. Biodiversidad está ahora detrás, eh, tratando que los practicantes traigan la biodiversidad a la atención de las personas que hacen las políticas en los países y otros sectores. Y pienso que tenemos unas frutas muy accesibles en vez de tratar de cambiar la palabra de subsidios en nuestro país, es crear un sistema de protección robusto para que las personas que hagan las políticas puedan fácilmente poner las protecciones para evitar efectos nocivos. No creo que ningún gobierno ha creado una política para hacer daño a la biodiversidad, pero hemos tenido efectos que no estaban intencionados y tenemos que prevenirlos, y es entender los impactos y poner las protecciones, los marcos de protecciones para esas políticas que se relacionan más a biodiversidad, agricultura y las industria pesquera. Y un mensaje final eh, antes de darle el piso. No nos olvidemos del sector financiero. Sabe muy bien eh, el rol que tienen los bancos nacionales en este campo y no es de incentivos de gobiernos nacionales. ¿Cómo traemos entonces el sector financiero y el desarrollo? Y bancos internacionales de desarrollo y nacionales de desarrollo, para que ellos también sean parte de los jugadores claves. Definitivamente, ellos son importantes en esta ecuación. Muchas gracias. Y Patricia, quería escuchar qué quería decir sobre la sociedad civil, pero ¿qué le diría usted? ¿Por qué preocuparse es que impacte negativamente a los agricultores pequeños o a las pequeñas industrias pesqueras? Sí, quiero volver a algo que dijo Katia y Mariana. Cuando se diseñaron los subsidios, no eran intencionalmente diseñados para hacerle daño a alguien. Estaban ahí porque eran redes sociales para las personas. Esa era hacer la producción y los recursos para la producción accesibles, particularmente a personas que no tenían estos recursos. Esa era la intención. Pero en muchos casos estos subsidios se han diluido o se han manejado de forma diferente o las personas indicadas no se están beneficiando y, y por lo tanto se han expandido, incrementado en formas que, que no están produciendo los resultados que queríamos, no están ayudando a los más pobres de los pobres. Hay grupos de mucho poder. Piensen en la conversación que Europa ha estado teniendo sobre la política de agricultura común. Pero poniendo eso a un lado, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo hacemos que trabaje para que no impacte negativamente eh, a los más frágiles y las comunidades más pobres que necesitan estos recursos? Y es por esto que pienso que es increíble importante, uno, recordar algo que dijo Katia. Uno, va a tomar tiempo y dos, hay que tener cuidado de cómo diseñamos esto. Hay que poner todas las protecciones sociales y ambientales en el proceso, pero yo insisto en que mientras podamos hacer esto en escalas pequeñas con programas pilotos y que es posible, entonces se puede maniobrar en los impactos
que no nos gustan, que no queremos, y así podemos aprender bajo esos programas pilotos y así podemos incrementarlos. El reto es que muchos de estos subsidios están a nivel nacional y no se puede trabajar como lo ideal, que sería geográficamente hacer plan pilotos en comunidades más pequeñas. Y es ahí donde el financiamiento, el rol de estos bancos de desarrollo tienen un rol muy importante. Ellos son los que nos pueden ayudar en la transición. La transición de los subsidios al incentivo no va a ser barato, ni tampoco va a ser, pero si podemos asociarnos con financiamiento público que nos puede ayudar, los hacia ellos, para ellos abrir el camino, ayudarnos a mirar el camino donde podemos nosotros probar que esta transformación puede suceder. Entonces, lo mejor que podemos, más fácil será hacerlo pasar. Y hemos tenido conversación con el Banco Asiático de Desarrollo y otros bancos de desarrollo. Había otro banco grande, los bancos están ahí, están interesados, están mirando a ver cómo ellos pueden jugar un rol importante y es un elemento entonces de traer a todos juntos para tener la conversación, tener las protecciones, entender que va a tomar tiempo, pero que es absolutamente necesario. No por ser difícil, no deberíamos hacerlo. Y entonces traer a la mesa esa inyección adicional para transicionar estos subsidios a incentivos que nos pueden ayudar a manejar los cambios que van a suceder. Por esto, estamos rectificando la economía y eso va a tomar tiempo y va a ser doloroso, pero si lo podemos hacer menos doloroso sobre la inyección de inversionistas como bancos de desarrollo, será un poco más posible. Gracias, Patricia. Sí, estamos definitivamente rectificando. Es un modelo económico y tenemos que entender esto. Creo que tenemos una pregunta más. Quedan unos 3 minutos. Katia, ¿puede mostrar algunos ejemplos de lo que los países de la OCDE han hecho a través de los años para incentivar comportamiento positivo y abrir el camino para nosotros? En cuanto a comportamiento positivo, me gustaría volver. eh, Nosotros sacamos un trabajo que se llama La Reforma en el 2017 y cubre países de la OCDE y también de los que no son de la OCDE. Así que habla sobre reformas efectivas, cambios que se han hecho en Francia, en Suiza, y en cuanto a la pesca, bosques, y creo que otro gran número de países. Así que lo que quiero sobresaltar es lo que dijeron Patricia y Mariana, que hay muy buenos ejemplos de práctica, hay bastante de ellos, y reforma está ocurriendo a través de muchos países, quizás no tan rápidamente como necesitamos, pero tenemos lecciones y visiones que podemos aprender de los cambios que se están haciendo. Y en cuanto a abrir más incentivos positivos de la biodiversidad, hay ejemplos también como Ecuador, como el Sociobosque Programa, que estaba trabajando bien, está siendo expandido para cubrir más elementos, más tipos de ecosistemas. Pienso que en Colombia también hay un buen programa que se está revisando para también incrementarlo. Y creo que vamos a mirar a Colombia como un caso, pero no hemos empezado todavía como caso ejemplar y otros también. Nuevamente, no creo que el progreso está en la escala en que se necesita, o sea que es importante que hay buenas prácticas y conocimientos, pero tenemos que movernos más rápidamente, más fuertemente y más coordinado, porque hemos estado mirando ejemplos positivos, estamos mirando ahora cómo escalar, cómo incrementar estos
financiamientos. Y un ejemplo que se nos vino a la cara en 10 o 10 países, tenemos impuestos sobre las bolsas de plásticas. Esto ha acrecentado. En varios años las bolsas eran todas plásticas y ahora estamos viendo la data donde se implementa el impuesto y, y en algunos países la cantidad de bolsas plásticas se han decrecido en un 50%. Son comportamientos, trae tu propia bolsa, no consumas una plástica. Esos son pequeños ejemplos y espero que vamos a tener un taller como parte del programa, como incrementar estos positivos y tendremos otros reportes, pero el año que viene con buenas prácticas que tal vez quieran ustedes leer. Gracias. Gracias. Definitivamente tenemos que ir con más prisa y más fuertemente, como usted acaba de decir. Es una pena que se acabó el tiempo. Y con esto terminamos para el día de la discusión del día de hoy. Quiero darle las gracias a Mariana, Patricia y Katia por haber venido. Mariana, la naturaleza de los informes es un trabajo increíble, impactante y va a jugar un juego vital en estas reformas de las políticas. A todo el mundo, por favor, en la llamada, miren el trabajo importante que está haciendo Mariana. Patricia, gracias por proveernos con eh, pruebas concretas de cómo se pueden y hay que proteger los valores de las personas. Sociobosque es un estudio que ha traído implicaciones globalmente y eso es una data de cómo la WTO puede también pelear la explotación y cuidar las industrias pesqueras. Y Katia, gracias por informarnos sobre la meta de Target 18 eh, y cómo identificar estos subsidios. Esperamos que las partes del GBS puedan usar estos estudios para reformas nacionales y transnacionales. Eso es lo que se necesita. Y como nuestro amigo Carlos Manuel Rodríguez dice, no hay un país hoy que invierta más en proteger la naturaleza de lo que gasta en actividades que la destruyen. Esto tiene que cambiar. Así que el reloj está marcando tiempo acá y esperamos que puedan venir a Colombia para el COP16. Muchas gracias a todos y que se diviertan el resto del día.